Así dice. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monotemático Cinéfilo, Cinéfilo de Oro, o algo así. Doctor Hugo Velázquez Villa, maestra Estela Márquez, Omar Aguirre, su servidor Víctor Luna. Hablemos de la mejor película de la historia del cine, que es Ahí está el detalle. Y bueno, si usted lo duda, le sugiero que vaya a ver la película. Y que no nos escuche. Mejor vaya a verla. Si no la ha visto, quédese aquí. Por favor, vaya a ver la película. Es cierto, es una película de hace, ¿cuántos años? 85 años. 85 años. Una película de hace 85 años. No había nacido Víctor, ¿eh? No, claro que no, doctor. Yo creo que todavía insuperable. Definitivamente el género de la comedia alcanzó su punto más álgido con esta película de 1940. Ya había todo un sistema de producción en México. Ya teníamos a los grandes actores de la época, grandes actores salidos de las carpas también, como claro. Tintán, Viruta y Capulina, Resortes. ¿Viruta 40 Capulina? Ya andaban por ahí, yo creo, ¿no? Pero si no, salieron más adelante del mismo entorno, ¿no? Muy bien. Y conforman nuestro Star System cómico nacional, del que Cantinflas se convirtió en amo y señor a partir de su participación en esta película, que no fue su primera participación, pero sí fue esa que le dio identidad, que definió toda una forma de expresarse. Tan es así que pues, la palabra cantinflear llegó a la Real Academia Española y más allá de eso, pues es una película en la que ya el uso del lenguaje roza lo perfecto. ¿Por qué se ríen? ¿Qué quieren que les diga? Es la verdad. Puede que sea cierto. Bueno, el caso es que el señor Juan Bustillo Oro, director de la película, se sacó un 10 con ese guión. Que incluso de tan bueno que era, o de tan bueno que es, muchos dudaban de que él realmente lo hubiera escrito. Nadie dice quién más podría haberlo escrito, pero realmente es de una genialidad tal que es difícil encontrarle un punto flaco. Creo que la película, además de eso, definitivamente toca temas muy importantes que estoy seguro que aquí discutiremos. Estos objetos van a contradecir. No. La misma película, creo que a diferencia de lo que mencionamos en otras ocasiones, por ejemplo, con la película de Tintán, ¿no? Donde había situaciones comprometedoras, por decirlo menos, de parte de los protagonistas. Aquí también las hay, pero creo que la película sí logra hacer una crítica precisamente a ese tipo de comportamientos, a diferencia de las otras películas. Ya hablaremos un poquito más sobre la evolución, a lo mejor, del personaje de Cantinflas, pero baste para iniciar esta presentación. Me gustaría que mi compañero Omar Aguirre, como es tradición, pues nos ayudara con la premisa, un tanto rebuscada, un tanto simple también, que involucra a un marido celoso, una madre de 8 hijos, madre soltera de 8 hijos, un marido celoso. Sara García, Joaquín Pardavé, un reparto de lujo, Dolores Camarillo, Sofía Álvarez interpretando a la esposa de Don Cayetano, de Joaquín Pardavé. Pero bueno, en esta comedia de enredos, Omar, ¿de dónde partimos? ¿Por qué la película nos atrapa desde el principio? Yo estoy poniendo palabras en tu boca. Primera escena. A alguien se le cayó una cartera. Cierto, debe pasar en la segunda escena. Ok. No, bueno, la primera escena que yo recordé fue el que ya le está diciendo básicamente actúa como si, bueno, es una sirvienta, ¿no? Sí. En la película. Esta Pasita, ¿no? Pasita. Que ya el nombre, bueno, en fin. Es de pases. Y le dice, mátalo. Y ahí uno
no queda claro ¿A quién quiere matar? a quién quiere matar, ¿no? Entonces Ajá. creo que eso es lo que atrapa. Ujú. Y eso va a ser todo lo que haga reír, porque a mí en momentos sí reconozco que me hizo reír. Y lo hice con vergüenza. Ya sé, ¿qué onda? No, Ay, es que es tan absurda la película, se me acabó la mesa. pero intencionalmente absurda Ajá. el guión, que luego de repente pasan momentos así muy sutiles que dices, ¿qué onda con esto? Esto no da risa y me estoy riendo. Y dices, ¿por qué? Pero bueno, entonces la No, me premisa, estoy riendo. esa es la premisa, ¿no? ¿Cuál? Alguien tiene, le dice, mátalo a, ¿cómo se llama? Al Bobby. Al Bobby, Ajá. Se me vuelve el novio de la Ajá. esposa. que esa es toda la confusión, ¿no? Ajá. Que va a articular la película. Así que hay un perro que se llama Bobby y Y un exnovio que se y me un vuelve. exnovio criminal Otro perro del mal, ¿eh? ajá, que se llama Bobby también. Y bueno, voy a ser breve. Voy a ser- Bueno, Bueno, como qué siempre, bueno, ¿eh? qué bueno, qué bueno. Son tres cosas. Una, que la película es tan absurda, eso que les decía, que se pasan momentos. Dos, uno en términos de clase, ¿eh? Porque cuando les dice, si no se meten, no les voy a dar de comer. A los hijos. A los hijos. A los 8 hijos. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, en algún punto sí te da risa, pero luego te detienes un poquito a pensarlo y dices, es muy cruel. Realmente es muy cruel. ¿Por qué me estoy riendo? Eso es Porque cruel. me estoy riendo. Ajá. Y de pasos, los pobres y luego el enano, ¿eh? gente pequeña. Gente Gente pequeña. de talla pequeña, por favor. No sé, no, Omar. por Una favor. disculpa. A todos A los los. enanitos, ¿verdad? Entonces dices, me da risa, pero te detienes un momento y dices, no, No te rías. Haces mal, ¿verdad? Es pecado es reírse. pecado. Y la otra es... Dice nueve mesino, ¿eh? Siete vecinos. vecinos, ¿eh? Está bueno. Se adelantó. Y la otra es la escena de Cantinflas y Pasita. Bueno, y también lo que ya hemos hablado, ¿no? La representación de el naco, ¿no? Que siempre está ahí, que goza de mucha suerte, bebe, fuma, y yo fumando. Pero bueno, o sea, la representación esa de clase que... Bebe, fuma, vive en denigrante. casa rica, se aprovecha. Lo atiende. Así como parásitos, ¿sabes? Los ponen. Y la otra es la escena de... cuando Cantinflas ya anda así jariosón, Ajá, caliente, borracho. borracho. Persiguiendo a Pasita por la casa. Sí. Y todo eso parece O cuando se aprovecha de la esposa de Don Cayetano. también. Pero esa Ok. me quedó más grave la de Compasita porque como que siento que pasa más desapercibida. Como si fuera chistoso. ¿Por qué? Porque es su novia. Es Es su que detalle, es su detalle. Es que eso no importa. Es que eso no importa. Pero ella no quiere. ¿no? La sé que la Víctor. Y es... La está disfrutando otra vez, Víctor, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, entonces esa escena sí me incomodó porque dije, dentro de toda la atmósfera ridícula y de comedia, dices, bueno, no quiere y ahí está muy insistente. Con la dueña de la casa, bueno, la esposa de Don Cayetano, es más evidente la incomodidad. Se le quiere dejar Cayetano. Sí, también el nombre. Entonces eso, de cómo nos representan como clase, esa escena Sí. de Pasita y la comedia, ¿no? Que uno la disfruta y te ganas. Y si no pones atención o te descuidas, te empiezas a reír y dices, no. Eso es pecado. No es pecado, pero dices, es muy cruel. Es realmente muy cruel que dices, métanse o no les damos de tragar. Y se mete. Y se mete. Y es una frontera que... Yo no, Que nunca sí. lo va a cruzar. Entonces eso, y bueno, Ok. el final del juicio, pues sí, chistoso, o sea, realmente la cuestión del lenguaje y todo eso sí lo disfruté, me gustó, pero esos detalles, es una película, lo que dije en el otro programa, ¿no? De su tiempo, pero creo que pasa más desapercibido, esta buena comedia que todavía pasa más desapercibido esas violencias. Va, muy Pero bien. que Estela nos regañe, por favor. Muy bien, no creo que no creo que lo vaya a regañar. Venga, Estela, por favor. Es el punto fulminante. Lúcido. No, ¿cómo crees? Para nada. No, fíjate que Hugo me preguntó, bueno, ¿ya la habíamos visto la película? Sí. Y yo recuerdo que me había reído. Mucho.
No mucho, pero sí me había reído Ok. en la vez pasada. Yo, ¿verdad? Es- Mucho, ¿verdad? Pero, Es un clásico mexicano. pero déjame decirte que empecé a ver la peli y yo me acordaba que yo me había reído de un juicio. Ah, sí, al final. Entonces empieza a pasar una serie de barbaridades y de violencias y de machismo y de misoginia y de Ajá. intentos de violación Ajá. en toda la película, que yo volteé con Hugo y le dije, oye, Hugo, ¿está en la película? Ujú. Sí, le dijiste en la película y Yo muerto de ahí risa. de ahí está el detalle, sí. Le dije, Hugo, pero yo no recuerdo nada de esto, yo recuerdo que la película se trata de un juicio. Es que sí es la película, pero eso pasa hasta el final. ¿En serio? Y la vez pasada que la vi, que no sé cuánto tiempo la vi, pasé por alto toda esta serie de violencias tan terribles. Ay, no, que ahora no me reí de nada. De hecho, Hugo me dijo, me dice Hugo, eso sí me dio risa. Y me dice, ¿tú no te has reído? Le dije, no, es que nada me ha dado risa. O sea, no me gusta la película, nada me dio risa. Lo único que me causó gracia es cuando aparece una madre soltera que se quiere aprovechar de la situación con 9 hijos o 8 hijos, No exageres, son 8 solamente. 8 hijos varones, Iba a decir ¿verdad? 7,5. Que se supone que es la verdadera esposa del Nardo del Paso, pues. Es la verdadera esposa y está embarazada y tiene un hijo de pecho, que le está dando pecho, y tiene hijos bien chiquititos y dice que tiene años que no ve al marido. Eso sí me dio mucha risa. A ver, ¿cómo? Esa risa. Para mí, ahí nada más ahí está el detalle. O sea, ¿cómo que tiene años que no lo ve? Tiene años que no sabe del marido y está embarazada y tiene un hijo de pecho y así todos así chiquitos, o sea. Entonces, pues, pasó Es por no tomar. la única parte que me pareció que sí me sacó risa. Ok. Pero de todo lo demás me parece en 1940, 1940, así es. o sea, es increíble, bueno, ya lo hemos comentado hasta el cansancio, como, bueno, la cultura de la violación estaba tan Ajá. naturalizada, la cultura del acoso. Que no se veía. No, o sea, todo era tan normal, obligar a una persona a tener sexo, a dejarse tocar, a dejarse besar. Y toda la primera parte de la película me molestó tanto como Cantinflas trata a quien según él es su pareja. ¿A Se la- Pasita? Sí, o sea, abusa tanto de ella, la trata tan mal. Pasita se ve que lo ama, que lo quiere, que quiere una vida buena con él y él la maltrata tanto, se burla tanto de ella, abusa tanto de ella, que me da tanto coraje. O sea, no soporto el personaje de Cantinflas, no lo soporto. No soporto su holgazanería, no soporto el maltrato a su supuesta pareja que es Pasita, cómo abusa de ella. Digo, ya después Cantinflas se convirtió en eso que tú dices, pues ya en el profe o en el señor doctor o Pero el patrullero yo 777. yo digo en esa peli, o sea, cuando ya, dime qué postura toma él o qué posición toma él en la vida cuando lo hacen pasar por el hermano rico. ¿Qué ¿Qué posición? hace? ¿No? Pues Sí. él dice es un vago, ¿no? O sea, Siempre lo he sido, dice. O sea, no. O sea, pero ni siquiera por el amor de Pasita, o sea, ni siquiera la quiere. No. O Quiere sea, el ni pollo. siquiera la quiere, exactamente. No quiere comer, quiere comer. Quiere O comer. sea, quiere comer y abusa de ella, la trata mal, la engaña y la Pasita, bueno, también, o sea, la Pasita también sabe que en realidad lo que quiere es comer, y ella se hace la película de que un día se va a casar y, ay, no, todo está mal, o sea, creo que es una buena película, o sea, Pero todo está mal. o sea, no estoy criticando la película, estoy criticando lo que representa, la cultura que Ajá. representa la película. De aquella época que ya lo hemos comentado hasta el Lo que cansancio. estás criticando es lo que hizo reír a Lomara.
No. Nada más, yo siento... No, Omar está de acuerdo conmigo. Omar ¿Se dijo lo pasó que bien? era una serie de violencias. Ganó la... Yo siento que a diferencia de las otras películas, bueno, a lo mejor un poco la de Tintán, pero yo sí siento que aquí sí se toman todos esos elementos como una crítica a la sociedad de la época, Ajá. pero no lo sé. Digo, al final de cuentas es cierto que se está buscando la risa a partir de situaciones de violencia, de acoso, de abuso, de burla cruel sobre la gente, situaciones de clase. Estela, por favor. Víctor, pon tú que sí. O sea, pon tú que el director tuviera la intención de hacer una crítica. Ujú. Pero neta, en 1940, ¿tú crees que alguien vio eso como crítica si la cultura de la violación y del acoso era tan naturalizado? La pregunta sería más bien, ¿quién lo ve como crítica hoy día? Pues, o sea, nosotros lo podemos ver así y vivimos, se supone, en una sociedad más avanzada, pues, en ese sentido, pues, cuando ya uno podría tener una perspectiva más como la de Estela. Otra mirada, pues, sí, otra mirada, ¿no? Al final de cuentas, nosotros, a lo mejor también hay que decirlo otra vez, por ser vatos, si quieres, por haber crecido con ese cine, o por haber sido formados de otra manera, a lo mejor uno puede decir, ok, por un lado me da risa y por el otro lado me arrepiento. Pero, Me siento mal por él. pero aún así, reconoces pues las virtudes de la película. Bueno, Y Omar está muy joven y se rió, también, por ejemplo, ¿no? No progresó nada este hombre. ¿Cómo? No has progresado nada. No, güey. No, pues, no, Pero sí es Omar, cierto. ¿sí te riste? ¿Sí te dio risa muchas veces? no sé qué tanto sé muchas veces, pero sí. hubo momentos que me reí. Cuando dicen que es un ratón que fuma, ¿te dio risa? Ah, caray, no me acuerdo. Cuando Cuando estaba estaba escondido. encerrado, En el closet. Era la cena. No me acuerdo. Está bien, ¿no? Estoy viendo toda la Después de película. llegar fumando y tomando. Sí, sí me acuerdo de la escena, pero no me acuerdo si me reí, pues. Sí. Particularmente ahí en ese momento. Pero cuando estaba abusando de Dolores, ahí sí dijiste, no, se está No, ahí sí, pasando de ahí la... sí me dio un escalofrío porque ahí fue donde todo se quebró la visión. Y aparte, ¿sabes qué? También, pues, antes ya ven cómo era la disciplina con las niñas y los niños. O sea, era una violencia tremenda, o sea, se la pasaba golpeándoles, sacándolos al patio. La mamá, No. una Bueno, cosa- los niños cobran revancha. Además no son tan niños, eran Ay, no, eran son adultos. o sea, son adultos disfrazados de niños, por favor. Como los Caifanes. Anda. Bueno, aunque al final está bien mafufo, como dice Omar, hay mucho absurdo ahí, ¿no? De repente llega el Leonardo del Paso real y dice, no, ahora sí a sentar cabeza y educar a los muchachos. En la cárcel, ¿no? ¿Cuáles muchachos? ¿Cuáles muchachos? Ay, que es que puede probar la legítima defensa. Sí. Pero bueno, doctor, por favor, falta su opinión sobre este clásico de clásicos imperecedero, inmortal. Y hasta me da pena que lo leas. No, venga. Con título, por favor. Ok. El muerto de hambre. La única función, lo único que debe preocuparle a cualquier película que quiera ser cómica, y para el caso de esta película, que a muchos les parece notable, entre los que yo me cuento, su única función deberá ser entretenernos y hacernos reír. Ahí está el detalle, no lo consigue. Si en el pasado lo logró, fue porque ese pasado estuvo habitado por necios. Cuando era estudiante de filosofía, me puse como finalidad algo que me parecía posible conseguir, pero que el tiempo se encargó de desmentir. Me quise desnaquirizar. No lo conseguí. Ahora soy un naco semi-ilustrado, pero naco a fin de cuentas, y con orgullo además. Lo primero que intenté para conseguir mi meta fue ponerme a leer como loco todo lo que apestara a clásico. Debo confesar que mucho de lo que leí no lo entendí, y aún no lo entiendo. Para mí fue como si no lo hubiera hecho. Pues bien, uno de los autores que frecuenté, pero sin ningún éxito, fue a Aristófanes, que según parece fue un comediante que no me hizo reír. Nada me costaría ponerme mamón y decir que entre Aristófanes y Cantinflas media un universo de genialidad, que me parece mucho más cómico aquel que este. No fueron así las cosas. Ninguno me hizo reír. Bueno, en el pasado, cuando era aún más primitivo, sí lo llegué a disfrutar al Cantinflas. Sí me hizo reír como simio, pero ahora ya no.
Pienso que el cavernícola que solía ser ya me abandonó. No sé. A veces lo extraño. Llevaba una vida más alegre, pero, cosa posible, puede ser que solo crea que me haya abandonado. No hay que ser tan confiados en uno mismo. Ya lo dijo ese hombre tan inteligente, Nietzsche. Están los que engañan, pero también existe el autoengaño. No me queda más que decir que... Qué reflexión tan perrona, porque no es necesario que alguien nos engañe. Basta con nosotros mismos. Pero bueno, continuemos. Decía que capaz ya ahora soy un simio mamón. Por lo pronto, denme la oportunidad de convencerlos de por qué debemos olvidar ya a Cantinflas. Empiezo. Había una vez un país habitado por puro necio cuando de repente que se aparece un ser. Fíjense bien lo que voy a decir, ¿eh? Que se aparece un ser que le vale madres ser un raterillo, un aprovechado, un gandalla, que le vale madres estar sucio, que no le gusta bañarse, que es un concha, aprovechado, mentiroso, muerto de hambre, que viste como lo que es, un indigente. Suelta la gabardina, no agarre la solapa. Que vive como indigente, que no tiene vergüenza cuando abusa de todos, que además es un acosador sexual, que solo vive para vivir a costa de los demás, que es una colección ambulante de debilidades. La flojera es una de ellas. Acto imperdonable para un pobre, porque todo el mundo sabe que un pobre no tiene el derecho de ser un flojo. Eso debe ser una virtud del ricachón. Es así porque todo el mundo que es pobre vive de su salario y para ganarlo habrá que trabajar, pero no Cantinflas. Ese filosofito de los pobres se la pasa holgazaneando. Ya lo he dicho muchas veces antes. Lo que me repugna de ese personaje y de otros parecidos es que así nos representan las élites, feos, sucios, rateros, holgazanes, aprovechados y violentos. Sí, ya sé, muchos dirán que exagero, pero díganse a sí mismos una cosa. ¿A quién representa ese ser apestoso, ese raterito? Ese raterillo. A un pobre, claro que a un pobre. ¿Y quiénes ven sus películas? Otros pobres. ¿Y quiénes se ríen de sus actos pícaros? Otros pobres. Los pobres, claro. ¿Y cuál es la virtud cardinal que defiende el apestoso aprovechado? Nunca decir la verdad, darle vueltas y vueltas a las cosas, no decir diciendo, actuar como se nos ha enseñado a actuar según el paradigma que nos han impuesto las élites, nunca hablarles con la verdad a nuestro superior, solo decirle a todo que sí mientras renegamos, y cuando no sea posible, entonces habrá que hacerle como Cantinflas, actuar como cobardes, enredar al que tiene más poder para que entienda lo que no puedo decirle, por eso me resulta complicado festejar ese acto de cobardes, cantinflear. Es decir, nunca hablar de manera directa, a menos que seamos conscientes y consecuentes y nos veamos obligados a enfrentar las consecuencias de nuestros actos, de nuestra forma de hablar, de nuestros gestos. Por todo lo anterior, Cantinflas, ese filosofito de cobardías, debería estar ya en la basura. He dicho y tan, no tintán, ¿eh? Antes de terminar, les digo que según la RAE, la Real Academia Española, esa institución española que dicta cómo debe hablar todo el continente, señala que cantinflear es hablar o actuar de forma disparatada e incongruente, y sin decir nada con sustancia. Es decir, nosotros hablamos el lenguaje de los insustanciales. Ahora sí he dicho tan. Doctor, qué interesante su texto. ¿Cómo puedes hablar así de Cantinflas? Sí. No Cantinflas, por favor. Sí, no, ¿qué puedo decir? Omar. Es que si este sí duele más. Que se caiga este ídolo sí duele más. Porque es como más, bueno, yo lo veo como más icónico que todos los que hemos hablado. Ajá. Y como que cuesta más trabajo desprenderse de ese sujeto, pero pues eso es igual que el Tintán, ¿no? O que muchos otros. ¿Tú qué piensas, Estela, de lo que...? No, totalmente de acuerdo. Es de verdad que me cayó tan gordo el personaje en esa película. Es tan insoportable, es tan aprovechado, ay no, de lo peor. ¿A ti qué te pasó, Víctor? Doctor, usted sabe que yo respeto mucho su texto, está muy bien escrito, aunque no coincida con su... Defiéndalo, por favor. No, es que, por ejemplo, me acuerdo de lo que hemos comentado en el pasado. Uh-huh. Por ejemplo, en este afán de los intelectuales de caracterizar al peladito, claro, al vulgar, ¿no? Al pícaro, a este personaje, ¿no? Y muchas veces se le mira con condescendencia, se le mira precisamente desde esa superioridad intelectual, tratando como de encasillarlo, de determinarlo, de definirlo, uh-huh, de decir así son las clases bajas, así son esta es la peor calaña que hay en la sociedad, ¿no? Todos son rateros, vulgares, viles, de lo peor, pues.
aprovechados, ¿no? Te digo, Samuel Ramos en su perfil de Hombre de la Cultura en México le dedica un gran capítulo a definir al pelado y a criticarlo. Al peladito y criticarlo así de manera vituperarlo, o ¿cómo se dice? Vilipendiarlo. Sí. Entonces, siento que Cantinflas, a diferencia de ese pelado o de ese ser vulgar que representan en esos textos, más bien yo sí siento que lo reivindica. Ah, cabrón. Pero no sé hasta qué punto, porque a final de cuentas sí están todos esos elementos negativos en el personaje, ¿no? O sea, a final de cuentas sí, como ya lo mencionaron, abusa, es un perezoso, es una perezosa, no gusta bañarse, es un raterillo. Pienso que también las veces que hemos comentado aquí, por ejemplo, a otros tantos personajes que se han convertido en icónicos, ¿sabes? Porque Cantinflas, si se convirtió en Cantinflas fue por ese personaje. A final de cuentas se convirtió después en el héroe nacional con estos otros personajes buena onda, como el señor doctor que salvaba vidas, el profesor, el profe que decía que iba a educar a todos los niños del pueblo, ¿no? El señor ministro, el patrullero 777 que era un policía honesto, ¿no? Y son cosas que tú dices, no, esto es ridículo, eso no existe, esto no me lo creo. Pero en cambio este personaje de Cantinflas, este personaje sí existe, sí puede encontrarse uno representado ahí, pues. Y no siento que sea de mala manera, pues. O sea, creo que sí, a final de cuentas, nadie puede hablar como Cantinflas, o sea, o expresarse de esa manera, o salir del embrollo. No, pero lo que él sugiere es nunca enfrentes al superior. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que se enfrenta desde sus medios, como a lo mejor lo dijimos cuando hablábamos de los Caifanes, ¿no? Ajá. Que ahí, por ejemplo, contraponen la forma de hablar de estos mexicanos mecánicos con... Que parece que no es otro idioma. Iba a decir mexinacos. Mexicanos. Sí, que contraponen al inglés que habla el personaje de Álvarez Félix y Yulisa, ¿no? Para limitar el lenguaje, para separarlo, ¿no? Y para decir, nosotros no nos comunicamos con usted, ¿no? Y de alguna manera ellos también hablan su propio lenguaje, pues, ¿no? Y tienen sus palabras, sus códigos, ¿no? Aquí a lo mejor Cantinflas no establece una comunicación con el otro, también eso es interesante. No lo confronta. No lo confronta, pero se salva a final de cuentas. O sea, creo que después de todo está en una posición inferior a Don Cayetano, por ejemplo, en la película, ¿no? Pues si quiere aprovechar de su esposa. Pues está bien. Digo, a final de cuentas en la película estamos viendo que Don Cayetano pues es un personaje también, es un ser despreciable, ¿no? Es un celoso, obsesivo. Es una caricatura, pero... Celópata, ¿no? Cuando llega a la casa, y además, por ejemplo, aquí se contrapone, a diferencia de lo que decíamos en los Caifanes, a lo mejor aquí se contrapone el lenguaje barroco y vulgar de Cantinflas con el lenguaje culterano en exceso de Don Cayetano, ¿no? Que también usa palabras totalmente rimbombantes que no vienen ni siquiera a cuento, pero creo que precisamente en ese juego de lenguaje es donde la película triunfa, pues, donde la película realmente logra su mayor cometido. Yo no le critico a Cantinflas su habilidad para confundir. O su audacia. Sino no confrontar directamente. ¿Con qué herramientas? ¿Cómo podría confrontar directamente a los otros o a los superiores o en el juicio? ¿Cómo podría salvarse de ese juicio si los confronta directamente cuando no está en una posición de defenderse, ¿no? Incluso creo que al final, Perdón, algo tan sencillo como para decir, si asesiné al Bobby, pero el Bobby es un perro. Yo estaba pensando. O sea... Se acaba la película. El Bobby es un perro. Claro. Tiene que funcionar el argumento. Sí, o sea, también estamos hablando de una película qué desesperación. Una película de enredos, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en pantalla funciona o está en función de que lleguemos a ese culmen, a ese momento del juicio maravilloso, pues. A mí el juicio sí me divirtió mucho, pero lo que sí le reprocho justamente es no confrontar directamente al que te está humillando, sino usar ese lenguaje insustancial. Sí, y te digo, y también están todos estos otros elementos, digo, el personaje de Cantinflas, borracho, jarioso, como decía Lomar, persiguiendo a Pasita por toda la casa. Para comer. No, para comérsela.
Y ya pues. Ah, sí, el pulgar. El pollo ya se lo había comido, pues. Ahora quiere ir con Pasita y bueno, en la película Inocente de los años 40, pues le quiere robar un beso. Pero bueno, no solamente Pasita, o sea, también está la parte de la burla a Sara García, ¿no? Cuando dice que prefiere la cárcel a casarse con ella, por ejemplo, ¿no? Que también es otro momento hilarante, si me permiten decirlo. ¿Te reíste, Omar? ¿Te reíste, Omar? Sí, me reí. Creo que sí. No, ponle que yo no me metí en detalles de la película, parece así como despreciar la manera en que nos representan como borrachos, abusadores, acosadores, violentos, nacos, ignorantes, y tú no puedes ofrecer ningún argumento en contra de esa imagen. Digo, Como esa solita lo que único es. que se le ocurre es cantinflear. Sí, Es lo único claro. rescatable, ¿no? ¿te quieres identificar con quién? ¿Con el Bobby? Depende ¿Con cuál de los dos? Con el perro. Sí, no sé, digo... O sea, mi bronca es cómo nos representan solamente. La película sí la disfruté en partes, pero no toda la película. Sino lo que me molesta es cómo nos representan, justamente. Y él parece que ese es nuestro héroe nacional, Cantinflas. Pues es al menos el cómico más laureado nacionalmente, pues, o sea, Cantinflas se volvió internacional, ¿no? O sea, al final de cuentas trabajó en Hollywood, Sí, claro. no sé si estuvo nominado al Oscar y tanto, no sé si su capacidad actoral daba para tanto. ¿La mía? La tuya ha sido para todo, pero al menos su vis cómica, pues ese elemento que creo que fue perdiendo con el tiempo, cada vez volviéndose un remedo de lo que fue en esos primeros años. Un priista, pues. Un priista. Sí, digo, sus películas seguían siendo entretenidas. A mí me sigue gustando mucho El bolero de Raquel o o ¿cuál otra película de esas en colores? Una donde tiene un gemelo. ¿En serio? Sí. No me acuerdo el nombre. Porque sí, había una de Vicente Fernández donde tenía un gemelo y Pedro Infante que eran triples. Eran tres. Los tres García. Los tres García. Sí, pero Que salía Sara García. No, ponle que sí disfruto la película, pero me molesta mucho la manera en que nos ven. Y lo que él representa para la naquiza es nunca confrontes al superior. Tienes que confundirlo. Si no puedes con él, confúndelo. Es Pues como sí. su gran regla. Pues sí. ¿No es la misma regla de Don Ramón, por ejemplo? Pues siempre se la pasa escondiéndose, ¿no? El señor Barriga. Que de repente sí le dice, no le voy a pagar. No me acuerdo si le dice en algún momento. Habrá que hablar del Chavo del 8, ¿ah? Digo, es que sí es una constante, pues, en la representación de los personajes proletarios. Sí, en claro. el cine nacional, ¿no? Pero que no nos pueden representar de una manera digna, con orgullo, con dignidad, con respeto. Como, por ejemplo, Por ejemplo, hay una canción, ¿cómo se llama la canción que me gusta que me gusta ver en el video, que nos representa con mucho respeto, que se la pasan bailando? ¿La semana? Por ejemplo, ¿tú crees que veo. Charles Chaplin era un personaje que representaba al pobre, al Creo que pelado, tiene mucho más dignidad. de manera digna? De hecho, creo que Cantinflas es una representación muy mala de Charles Chaplin, ¿no? Charles Chaplin. ¿Tú sientes que Chaplin era como más, es una mejor representación de esa clase social? Sí, tiene mucho más. Pues es que sí, porque también Chaplin, siempre fue un personaje bueno, pues. Y más politizado que. Sí, mucho más politizado, definitivamente, ¿no? Entonces ahí está. Creo que también te concedo esa parte, pues, en la de. Gracias. Sí, no, por nada. Que hay un gran elemento sociocultural, pues, en la representación, Ajá. ¿no? Y como tú dices, yo creo que esto surge de las carpas, de la burla, Sí, claro. de la mala leche del populacho, a final de cuentas, ¿no? De ahí surgen este tipo de personajes que a lo mejor pegaron y que eran realmente... No te das cuenta que no niego el genio que tiene Cantinflas, lo que me repugna es la manera en que nos representan. Ya es como anda vestido. pero él se siente orgulloso. Con la batita. Es su gabardín. Pero sí es cierto, o sea... Sí hay una representación ahí, pues Muy lamentable. que hace ver en general
a los nacos, A nosotros. a nosotros, como seres viles y despreciables y aprovechados, pues. Parásitos. Aunque no todos estemos desesperados por el pollo. ¿Por quién? Por el pollo. Omar, ¿tú estás desesperado por el pollo? Pues, sí, ya es hora de cenar, ¿no? Pero bueno, Omar, ¿algún comentario extra para sazonar esta discusión? No, yo insisto en que a mí, en lo personal, también me cuesta más trabajo desprenderme de este personaje porque sí es muy entrañable, es un icono, es un ídolo, pero ha envejecido mal, desgraciadamente. Y yo también reconozco, o sea, lo que sí me gusta y me da risa es la jiribilla del lenguaje, ¿no? Y todos esos juegos pero todo lo que además tiene el mismo personaje de violento, pues, y que además nos representa lo que dice Hugo, pero que además uno corre el riesgo de identificarse y reproducirlo, pues también digo, no, ya hay que dejarlo atrás. Tratemos de construir otro Cantinflas, ¿no? O uno más politizado, no sé si vaya a surgir, pero ya hay que... Proponte, por favor, Omar. Ahí en Con Automático tenemos unos cortos muy buenos. Aquí estoy yo para... Perfecto. Estela, por favor, para acabar el video. Comentarios finales. Bueno, yo creo que la gente joven nunca ha visto esa película. Vayan, véanla y bueno, ahí luego nos dicen si les dio risa, porque a mí ya no me da risa. Víctor, por favor. Perfecto, ¿no? Pues nada más que añadir, es una película clásica de la época de oro, así que nuevamente monotemático trayendo temas de vanguardia. 1940. De 1940. Hasta la próxima.